Muy bien, para el siguiente laboratorio, que es el laboratorio 6, nos ha pedido hacer funcionar el acelerómetro de la placa Nexus 4, la cual es esta. Entonces brevemente vamos a explicar lo que hemos hecho. Entonces tenemos que simplemente, mediante este bloque de acá, nosotros podemos leer registros que son estos acá. Y estos registros son los que están dentro del acelerómetro, del cual vamos a leer los datos. Vamos a leer estas direcciones, y para poder hacer cambio entre direcciones internamente le hemos puesto una máquina de estados que le va a hacer cambios, o sea, leer uno y otros registros, y nos va a habilitar estos flip-flops. Previamente, primero va a pasar por un decoder, el cual va a ser habilitado, y simplemente va a habilitar los flip-flops que tenemos acá. Eso nos va a permitir una salida de los datos, pero en los LEDs. Esta parte de los datos en los LEDs viene a ser estos registros de acá, que son los datos de X, los de baja resolución, o sea, los 8 primeros bits, y los en alta resolución, que con esto se incrementaría a una cadena de 16 bits. Hay que tener en cuenta que el acelerómetro nos bota de 12 bits. Entonces, ¿cómo completamos los 4 bits que faltan? Se completan con el signo. Entonces, ya, como estábamos mencionando, entonces vamos a leer estos registros de acá. Y ellos van a ser habilitados mediante el- el programa, sí, mediante el botón de Select. Entonces, si le enviamos el 00, obviamente vamos a leer los dos primeros, que son el X. Ya, entonces hemos leído los datos de X. Ahora, cuando cambiamos el selector, va a salir los datos solamente de Y, acá de Z y de T. Entonces, como vemos, estos dos datos, cada uno es de 8, se van a combinar y nos van a botar un total de 16 bits por este multiplexor, y estos van a salir por LEDs. Para leer los cuatro primeros estos registros de acá, usaremos la pantalla display, bueno, los 8 displays que tenemos disponibles en la placa. Y como se ve acá, tenemos los displays ordenados de esta manera, que para leer el status tenemos que usar los primeros dos displays, que son A y B, y como se ve acá, son los dos primeros, y así vamos a continuar hasta los dos últimos, que vendría a ser los datos de X. Entonces, como se ve, simplemente con el selector vamos a modificar la entrada de los LEDs, más esta parte de acá, que son los registros que se van a mostrar en los displays, van a estar funcionando continuamente. Y procedemos a mostrar la placa. Muy bien, entonces, como se dijo, primero se tiene que leer, vamos a mostrar los datos de X, que vienen a ser los primeros dos displays, que son H y G. Y tenemos acá como se puede ver, los dos displays. Este movimiento que estoy haciendo es para controlar el movimiento de X. Entonces se puede ver que está cambiando. Si lo dejamos casi plano, perpendicular al piso, se ve que tiende a 0. Si nos pasamos, pasa inmediatamente a F, que viene a ser como su contraparte. Muy bien, entonces esto es en cuanto al eje X. Si mostramos el eje de Y, tenemos que para Y son estos dos. Y Y más bien se controla así, moviendo la placa de esta manera. Entonces vemos que aumenta, que está disminuyendo a partir de F. Y acá desde 0 empieza a aumentar hasta el valor que nos dé. Y siguiendo con lo dicho, tenemos el eje de Z. Sería este. ¿Qué sucede con Z? Que Z, para el lado que lo movamos, siempre nos va a botar datos. Sea para acá, para acá. Y eso es debido a que el eje Z en realidad se ve como mirándonos hacia nosotros.
Y entonces hacia donde lo movamos siempre va a enviarnos un registro de datos. Y por último estos últimos dos que simplemente nos indican el estatus. Muy bien, ahora ¿qué sucede con lo que mencionamos de los LEDs? Entonces primero se dijo que se usan dos selectores, en este caso van a ser estos dos primeros. Y primero le enviamos el dato para 00 que vendría a ser los datos de X. Vemos unos LEDs que están un poco más tenues que otros. Esos en realidad deberían estar apagados, más no se pudo conseguir ese. No se llegó a lograr exactamente ese propósito, pero sí se nota que unos brillan más y esos son los datos verdaderos. Esto hay que interpretarlo como si fueran ceros. Y bueno, algún otro que esté por ahí. Entonces vamos a moverle en el eje X. Vamos a ver que empieza a reducirse. Cuando llegamos a 90, o sea, bueno, a estar perpendiculares al piso, se ve que se prende porque estamos yendo a la parte negativa, por eso es que se complementan con unos. Entonces, si movemos para acá, se ve que empieza a cambiar los valores del binarios. Si lo movemos para acá, se ve que se apaga. Entonces, si yo lo sigo moviendo, va a empezar a incrementarse este de acá. ¿Ve? Va a empezar a incrementar. Entonces, eso corrobora el funcionamiento de X. Ahora se pasa a hacer funcionar el eje Y, que es de la misma manera. Para allá o para acá. Bueno, para girar pues, en sentido hacia la derecha, en sentido horario, y hacia el otro sentido. Así que también se prende y se apaga como en el anterior caso. Tenemos ahora el eje de Z, el cual, como se dijo, realmente en estos displays se puede ver, ¿no?, que en realidad varía. No importa dónde lo mueva, va a variar. Y prácticamente, ¿qué haría estos displays? Representaría los 8 primeros bits de esta cadena de 12, bueno, de 16, pero se dice que los 4 primeros son complemento de signo, entonces serían los 8 primeros, se representarían en estos displays. Los 4 para el primer display y los otros 4 para el segundo display. Y por último, este caso sí cambia, que es cuando tenemos los dos arriba, tenemos la temperatura. Esta temperatura no varía mucho debido a que es para poder llegar a hacerlo variar, que es el mulito de acá, que en realidad es el acelerómetro y todo. Tenemos que calentarlo bastante para poder hacer variar esto, pero en realidad sí funciona. Y bueno, eso sería todo con respecto a este laboratorio, y somos el grupo 6 de microelectrónica 2019A. Entonces, terminamos la presentación.